Hola, mi nombre es Pablo Maliani. Vamos a ver iniciar el curso de variadores de frecuencia. Esta es la primera clase y veremos para qué un variador de frecuencia. Acá mostramos la topología utilizada en un tablero convencional o un centro de control de motores para la maniobra del motor con un variador de velocidad. Tenemos en la línea superior, que es de la red, la primera entrada o el primer elemento en la topología es el fusible, es el elemento encargado de proteger no solamente los variadores, sino todos los elementos que estén en la línea topológica, más el conductor sobre el cortocircuito. Los contactores son elementos de apertura de la red en la entrada de la electrónica del variador. Esto es un equipo opcional y se utiliza muchísimo cuando el variador, en el periodo del ciclo de trabajo, arranca y para varias veces y por lo tanto queda energizado sosteniendo la energía de la red. Y esto genera que las perturbaciones de la red provista de arranques y paradas de otras máquinas que estén en la misma red pueda generar perturbaciones y daños parciales sobre la electrónica de potencia del variador, refiriéndome a lo que es semiconductores, capacitores o transistores de alta frecuencia de conmutación, o sea, los IGBT. La bobina de red es un componente que básicamente ayuda al variador a hacer dos filtros. Uno que viene de la red, que son los transitorios de tensión, que son valores por arriba de 1000 volt, en poco tiempo, en valores de milisegundos o microsegundos, y lo que es el armónico que generan los transistores de alta frecuencia de conmutación, como dijimos recién, en el orden de los 2 a los 8 kHz, que generan armónicos de la quinta a la séptima y la 9, fundamental, que es el valor final de frecuencia por donde circulan tensiones y corrientes, en la cual pueden dañar aparatos electrónicos que estén conectados en la misma red. En la parte de la salida tenemos una resistencia de frenado en la cual se utiliza o se equipa el topológico cuando la máquina en el ciclo de trabajo hace de arrastre al motor y lo convierte en un generador, haciendo que el motor le inyecte corriente al variador de velocidad y éste complete el banco de capacitores con la tensión máxima permitida, pudiendo provocar la falla del variador de velocidad. Esta sobretensión lo que hace es eliminarla del circuito con efectos de calor. La bobina de salida, principalmente, es un elemento que me permite, la mayoría de las hojas técnicas de los proveedores indican que para cable mallado la longitud permitida máxima son de 50 metros. Una bobina de salida me permite extender esa longitud a 100 metros de manera tal que puedo prácticamente duplicar esta distancia. Otros accesorios son el panel del HMI, que es un panel local para la configuración, la interfase mini USB, que tiene la unidad de control para comunicarse con una laptop o una portátil PC, para poder configurarle mediante un software. En el caso de los drive de Siemens es el Star Drive, y después el flat o el slot que tienen para la micro memory card para poder hacer un backup o bien una descarga del programa. Si vemos la topología que son permitidas o utilizadas para los diferentes tipos de arranque de motor, encontramos estas cuatro. El arranque directo, donde cada una de esas topologías está representada con la curva de tensión y de corriente. La curva de tensión en un arranque directo es el 100%. La de corriente toma las 6 u 8 veces el valor de la corriente de arranque de un motor. La de una estrella triángulo es la que está compuesta por un contactor de línea, un contactor de triángulo y un contactor de estrella. El contactor de línea es el que permite circular la corriente al motor durante todo su proceso de trabajo, y los contactores de triángulo y de estrellas son lo que hace el conexionado de la bornera del motor. Si vemos la rampa de tensión, vamos a ver, o el gráfico de tensión, que el primer contactor que se conecta es estrella porque aprovecha la tensión reducida, que es el 58% de la red, durante aproximadamente 8 segundos,
y después se desacopla ese contactor quedando el de triángulo, que es el que absorbe el 100% de la tensión de la red. Esto permite, como la tensión es directamente proporcional a la corriente, tomar la mayor corriente permitida por el motor y por ende el mayor torque entregado a la carga. Si vemos la curva de corriente en un arranque estrella triángulo toma de 2 a 3 veces el valor inicial de la nominal, hasta los 8 segundos que pasa de estrella a triángulo, y después paulatinamente baja hasta llegar a la nominal. El arrancador suave, acá podríamos hacer una línea de división entre lo que son equipamientos inteligentes o los smart equipos y los equipos no inteligentes. El arrancador suave es una topología manejada con electrónica de potencia. Por cada fase existen 2 semiconductores montados en sentido paralelo, en sentido inverso, y esos semiconductores conducen la tensión al bobinado del motor durante el periodo de arranque. Una vez terminado ese periodo, que termina cuando llega al valor máximo de tensión de la red, entrega de la tensión al motor, se hace un bypass con un contactor de puenteo y los semiconductores quedan inutilizados. El valor inicial va a depender de la característica del aparato. Hay aparatos que arrancan con un 20, un 30, un 40%, hasta llegar al 100%. Lo que hay que rescatar del arrancador suave es que siempre la frecuencia que se induce al motor es la frecuencia fundamental de la red, o sea, 50 Hz o 60 Hz. En la curva de corriente vemos que un arrancador suave puede tomar 3-4 veces el arranque inicial de la nominal, copia aproximadamente el formato de una curva de una corriente hasta llegar a la nominal. También hay aparatos muy avanzados que me permiten generar una constante en la corriente de arranque, valor superior a la nominal, y hasta que 2 o 3 segundos antes, al finalizar el arranque, pueda ir bajando hasta tomar la nominal y quedarse con esa corriente durante todo el ciclo de trabajo. Un variador de velocidad, a diferencia del arrancador suave, es aquel de la cual puedo generar diferentes valores de frecuencia en la salida del variador hacia el motor, considerándose que puede pasar que el motor pueda girar diferentes velocidades, y esa es la gran ventaja de un variador de velocidad. Puedo tomar diferentes frecuencias que circulan en el motor, generando velocidades diferentes. Esto es muy útil cuando el proceso debe cumplir diferentes tipos de trabajo a diferentes velocidades. Lo mismo en la rampa de ascenso, de un valor inicial o un bus de arranque hasta el 100%, y la corriente por defecto en estos aparatos normalmente viene configurada en 1,5 veces la corriente nominal, lo que hace que hay veces que puede llegar a tomarse hasta el mismo valor de corriente. Una característica importante es el mantenimiento del torque constante, y esto se logra básicamente con la referencia o la relación entre la tensión y la corriente con valores constantes. Quiere decir que a medida que aumento la frecuencia, aumento la tensión, y esa relación o ese coeficiente se mantiene constante. Por ejemplo, para una red de 60, una frecuencia de 60, si el voltaje es de 460, ese coeficiente da 7,66. El tema es que a partir de que llegue a la frecuencia fundamental, sea 50 o 60 Hz, no tenemos la capacidad de poder seguir alimentando con un valor mayor de tensión. Esto quiere decir que el valor que entrega el variador en el torque empieza a reducirse. Y este es un tema muy importante a considerar, porque si ese momento torsor que entrega el variador empieza a bajar respecto a la carga o al torque que necesita la máquina, puede pasar que se detenga el motor y pare la máquina. Muchas gracias.